Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Ana María Núñez y Germán. Vamos a estar hablando en representación del grupo 2 y vamos a hacer una evaluación crítica de un estudio de casos y controles. Vamos primero a hablar de las generalidades de este estudio, es decir, el título, los autores, la significancia, el impacto. Luego vamos a hablar de cómo se hizo y qué se hizo, los objetivos, la metodología y los resultados de la discusión. En tercer lugar, vamos a hacer un análisis crítico de este estudio, mirando la validez interna, externa y los criterios de Bradford y Hill. Finalmente vamos a compararlo con otros estudios para ver la significancia de este estudio. Bien, en primer lugar vamos con las generalidades. Este estudio se titula Predictors of an Early Death in Patients Diagnosed with Colon Cancer, a Retrospective Case Control Study in the UK. ¿Quiénes son nuestros autores? Nuestros autores son estos tres que ven en pantalla. Conan B. Donnelly, que lo pueden ver al centro, es el principal autor. Este autor tiene varias líneas de investigación en epidemiología y en cáncer. Y esos tres autores trabajan en la misma universidad, que es en el de Queen's University Belfast. En cuanto a la significancia clínica, el problema es que la sobrevida de los pacientes con cáncer de colon diagnosticados en Irlanda del Norte es muy baja a comparación de otros países socioeconómicamente similares. Está relacionada con factores de riesgo como el diagnóstico tardío, el acceso limitado a investigación y a tratamientos de alta calidad y a comorbilidades previas de los pacientes. Entonces hay un vacío del conocimiento entre esa relación de los factores de riesgo con la problemática de una supervivencia menor a 3 meses después del diagnóstico. Y por lo tanto el impacto de este estudio es identificar esos subgrupos para realizar intervenciones diagnósticas tempranas. Ahora vamos a hablar acerca de la investigación sobre los objetivos, la metodología y los resultados. En cuanto a los objetivos, el primero fue investigar las características asociadas a una mortalidad temprana en pacientes con cáncer de colon en Irlanda del Norte, para así determinar factores individuales que ayuden a identificar subgrupos de población para realizar intervenciones diagnósticas tempranas. El tipo de estudio que se realizó fue un estudio observacional analítico de tipo retrospectivo de casos y controles, en el cual se incluyeron como casos y como controles pacientes registrados en el registro de cáncer de Irlanda del Norte, y los casos fueron aquellos con una sobrevida menor a 3 meses, mientras que los controles tuvieron una sobrevida entre 6 meses y 3 años, dejando un lapso de 3 meses entre los casos y los controles. Como criterios de exclusión se establecieron aquellos pacientes que fueron diagnosticados mediante el registro de función o aquellos pacientes que tuvieron una recidiva de un cáncer de colon previo. Entonces se escogieron 4.358 casos de registro de cáncer de Irlanda del Norte que fueron diagnosticados entre el 1 de enero del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2010. De ahí se descartaron aquellos pacientes con una sobrevida entre 3 meses y 6 meses o mayor a 3 años. También se descartaron por los criterios de exclusión y finalmente se hizo un matching mediante la edad, el sexo y la fecha diagnóstica. Ahí empezaron a recolectar los datos y se tuvieron que descartar algunos casos y algunos controles que tenían datos incompletos, para finalmente quedar con 484 casos y 484 controles. En cuanto a la metodología, pues ya les dije, lo primero fue definir aquellos casos y aquellos controles por una selección aleatoria y un Newest Neighborhood Matching que lo hicieron por edad con un rango de 5 años, género y por año de diagnóstico con un rango de 2 años. En cuanto a las variables de exposición, se establecieron los factores demográficos como el estado civil, el estado de acomodación, el quintil de deprivación, entre otros. El estilo de vida se asoció con el consumo de alcohol y el uso de cigarrillo. En cuanto a la búsqueda de asistencia médica, se estableció cuántas veces fueron al médico en los 3 años previos del diagnóstico y si absorbieron la vacuna de la influenza. Como comorbilidades se evaluaron muchas, entre ellas la demencia y las enfermedades psiquiátricas. Y finalmente definieron aquellas características de la enfermedad como el tipo histológico, el lugar anatómico, entre otras. En cuanto a los métodos estadísticos, se usó Stata y se incluyeron aquellos datos desconocidos como una variable independiente a las otras. Y luego se le hizo una regresión logística condicional para evaluar el OR con un intervalo de confianza del 95% y hacer un análisis univariado y otro multivariado. Pasando al análisis univariado, lo que hicimos fue que de todos los resultados cogimos aquellos que tuvieran una asociación positiva o negativa y aquellos que fueran estadísticamente significativos, y aquí sí los presentamos. El estado civil estuvo asociado a aquellas personas que tendían a estar más horas, tenían más chance de morir prematuramente por cáncer de colon.
Aquellos que estuvieran en un quintil de privación más desfavorecido, en el quintil 5, tenían más chance de morir por cáncer de colon. Sin embargo, cuando vemos el intervalo de confianza, este pasa por el valor nulo, lo cual significa que no es estadísticamente significativo. Otros ítems que encontramos que fueron asociados estuvieron el bajo peso, la demencia y las enfermedades psiquiátricas, y también el grado de metástasis. Aquí encontramos algo interesante, y es que aquellas personas que tenían antecedentes familiares tenían un OR negativo, es decir, parecería un factor protector para morir prematuramente por cáncer de colon. Bueno, entonces, en cuanto al análisis multivariado, esto lo realizaron para ver si esas asociaciones que nos dieron en el análisis univariado seguían persistiendo en el análisis multivariado, donde se ajustó el OR, estratificando por sexo y por edad. Aquí lo que vamos a ver son las tres características, tres factores que mantuvieron esa asociación. En este caso, pues el quintil 5, la deprivación, el bajo peso y el estadiaje tipo D. Entonces, al evaluar la tabla, lo que vemos es que no todas las estratificaciones tienen una significancia estadística. Y vemos que en el quintil 5, la deprivación, los que efectivamente tienen mayor riesgo de una sobrevida temprana eran los pacientes con una edad mayor a 78 años y las mujeres. En cuanto al bajo peso, eran los pacientes mayores a 78 años y en cuanto al estadiaje, eran las mujeres. Ahora, hablando de la discusión, pues ellos encontraron unas características comunes en la muerte temprana. Entre ellas está el aislamiento social, el quintil 5, la deprivación, que era en mayores de 78 años y en mujeres, y los datos incompletos. Esto es importante porque ellos recalcan que esto puede verse a una mala relación paciente-médico, en la cual no se investiga adecuadamente el diagnóstico, y eso puede dar peores resultados en cuanto a sobrevida. También ellos cuentan como una de estas características las comorbilidades. Sin embargo, al ver el análisis univariado, sí presentan una asociación, pero esa asociación no se mantiene en el análisis multivariado. También ellos relacionan esta asociación a que los cuidadores son los que tienen que identificar esos síntomas y probablemente por esto tienen como una peor sobrevida. En cuanto a las ventajas del estudio, pues ellos utilizaron una base de datos de un sistema de registro de alta calidad que brinda unos datos con alta calidad. También dijeron que la información patente era una ventaja porque puede significar esa mala relación y esa mala investigación por parte del médico. También, al usar un análisis univariado y uno multivariado, ayuda a disminuir esas posibles variables de confusión. En cuanto al registro de los pacientes que fue utilizado para evaluar esos factores, pues como fueron utilizados registros electrónicos, registros que ya estaban, no tuvieron que pedir un consentimiento informado, y además de eso disminuyeron el sesgo de recuerdo. También, al hacer un matching por edad, hace que de pronto esas comorbilidades que pueden existir a medida que aumenta la edad tengan similitud en tanto en los casos como en los controles. Y por último, la ventaja que ellos dicen es que utilizaron un grupo control con una mayor supervivencia, dejando 3 meses de diferencia entre los casos y los controles. Sin embargo, continuando con las desventajas, esta también puede ser una desventaja y ellos proponen nuevos estudios con supervivencias más largas. También otra de las desventajas es que este estudio fue realizado antes de las políticas de screening para cáncer de colon. Y otra de las desventajas es que el grupo que usaron incluía más hombres que mujeres y incluyó menos pacientes diagnosticados entre el 2009 y el 2010 porque se les acabaron los recursos. En cuanto a las conclusiones, la mayor fue que identificó subgrupos que requieren atención especial. Sin embargo, este estudio no fue diseñado para evaluar el aislamiento social. Por esta razón, se proponen nuevos estudios en los cuales se evalúa el papel del aislamiento social con una supervivencia más baja.
También ellos proponen estudios que evalúen el papel de esos datos faltantes y proponen, como les mencioné antes, que esa supervivencia sea entre 5 y 10 años para los controles. Entonces vamos a pasar ahora al análisis crítico de este estudio. Primero empecemos con los sesgos. Creemos que hay un sesgo de selección y un sesgo de mal clasificación. El sesgo de selección fue porque los pacientes que fueron elegidos del registro de cáncer de Irlanda del Norte, y estos registros se basan en historias clínicas, es decir, las historias clínicas hechas por los médicos, y como son hechas por médicos, estamos sujetos al diagnóstico que el médico le da. Eso también se relaciona con el sesgo de mal clasificación, puesto que no se sabe cómo se diagnosticaron estos pacientes y algunos pacientes pueden que estén mal diagnosticados con un cáncer de colon rectal. Adicionalmente, creemos que hay un sesgo en cuanto a que no se estratificó por raza, puesto que hay algunas razas que tienen más riesgo de presentar malignidad o más riesgo de ciertos tumores, y esto podría afectar o esto podría considerarse como una variable de confusión. La validez del estudio puede ser interno o externa. El interno se refiere a que los resultados de este estudio se deban a las exposiciones de este estudio, es decir, que no se van al azar. Los criterios de inclusión y exclusión en el emparejamiento de casos y controles me permite que estos grupos sean comparables y disminuir el riesgo de que haya variables de confusión que me estén alterando las asociaciones. El sistema de reportes en vez de entrevistas también es bueno, aunque también puede ser malo, puesto que el no usar entrevistas me disminuye un sesgo del recuerdo, pero como hay tanta información faltante, también podría ser útil el uso de entrevistas para poder completar esta información. El uso de análisis univariado y multivariado también permite ver que las asociaciones que se encuentran en el univariado se mantengan en el multivariado y también disminuir el riesgo de que haya variables de confusión afectándome los resultados. Después, el análisis o la validez la validez del estudio externa, se refiere a que los datos encontrados acá sean extrapolables. ¿Cómo se logra esto? Con la selección aleatoria, es decir, que se pueda encontrar una población o una cohorte que sea representativa de la población que estoy buscando. El uso de la aclaración de Artus, que es como una lista que tienen los médicos para cáncer, que se usa a nivel internacional. Y negativo que encontramos para la validez externa es que la conformación de la población estudiada estaba inclinada hacia hombres, es decir, había más hombres y mujeres que podrían generar una afectación en estos resultados. Bien, entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? Primero, son los datos faltantes. Como vimos, hay una gran cantidad de datos faltantes. El diagnóstico clínico de cáncer no se hizo de acuerdo al gold estándar para este tipo de cáncer, que es la colonoscopia. Los 3 meses de diferencia entre casos sin controles pueden no ser suficientes para determinar si esos son los únicos factores de riesgo que existen entre esos factores y mortalidad temprana, y no se estratificó por el consumo excesivo o moderado de alcohol. Las fortalezas que encontramos en este estudio es que es un grupo bien aleatorizado y son grupos homogéneos, lo cual hacen de esos grupos comparables. Bien, de acuerdo a los criterios de Bradford y Hill, encontramos 3: la fuerza de asociación, la plausibilidad y la consistencia. La fuerza de asociación se refiere a que las asociaciones más fuertes tienen más probabilidad de que sean causales. Como vimos, habían asociaciones fuertes en los ORs, y esto hace que estos resultados haya más probabilidad de que estos resultados sean causales. La plausibilidad se refiere al que haya una explicación biológica de por qué ocurre lo que ocurre en el estudio. Si bien hay una explicación biológica, puede haber una explicación social. Es decir, si pudieron ver las personas aisladas, divorciadas, que estuvieran más solos, que estuvieran en áreas rurales, tienen más chance de morir tempranamente. Es decir, las personas pueden tener peores creencias sobre el cáncer, no tener sistemas de apoyo, no asistir al médico, y eso puede ser una explicación de por qué se da esto. Finalmente, la consistencia, como vamos a ver ahorita más adelante, se refiere a que los estudios encontrados acá también se han encontrado en otros estudios, lo cual hace que estos resultados tengan más posibilidad de ser verdaderos. Finalmente, entonces, vamos a ver la comparación con los otros estudios. Primero, este que encontramos es un estudio hecho en Escocia entre 2013 y 2007, y lo elegimos porque, primero, tiene una metodología parecida, se usaron casos y controles, y también vieron que los pacientes con cáncer colorectal o la mortalidad temprana de pacientes con cáncer colorectal se asociaba a edad avanzada, estadios de la enfermedad o factores del estilo de vida del paciente, algo parecido a lo que encontramos en este estudio. Siguiendo, este es un estudio hecho en Inglaterra, Noruega y Suecia, y este lo elegimos porque es también usa metodología parecida, es una cohorte retrospectiva, donde se encontró que había una mortalidad temprana en aquellos pacientes que eran de edad más avanzadas, y estos pacientes morían entre los primeros 3 meses, lo cual es el mismo tiempo que se usó en este estudio y es una metodología parecida.
Por último, se escogió este artículo, que es un estudio observacional retrospectivo de tipo cohortes, en el cual se evaluaron esos factores asociados a una sobrevida menor a un año en pacientes diagnosticados con cáncer colorectal en Inglaterra. Lo escogimos porque también muestra un resultado similar al de nuestro estudio, en el cual hay mayor mortalidad asociada a mayor edad, al sexo femenino, a tratamientos no quirúrgicos y a menor estrato socioeconómico. Y también es importante que ellos encontraron que el 8.2% de los pacientes murieron en los primeros 3 meses después del diagnóstico. Esto era todo lo que queríamos presentarles. Muchas gracias por su atención y muchas gracias. Gracias.